Encuentro en el pub. El pub estaba lleno, pero para ella el aire parecía más denso de lo normal, más espeso, más cargado de algo que no tenía nada que ver con el humo de los cigarrillos o el olor a alcohol derramado en la barra. Era su mirada. La sentía sobre su piel como un roce invisible, como una presión apenas perceptible que le hacía erizar la nuca y mojarse los labios con la lengua sin darse cuenta. No necesitaba girarse para saber que él estaba allí. Lo había notado en el momento en que cruzó la puerta. Él siempre la miraba así. No con descaro, no con torpeza vulgar como otros hombres que clavaban los ojos en su escote apenas la veían. No, él la miraba diferente. La desnudaba con calma, con hambre, con paciencia. Y a ella le gustaba demasiado. Se removió en el taburete alto de la barra, cruzando las piernas con una lentitud estudiada, con el vestido ceñido, subiéndole apenas sobre los muslos. Se sentía observada, medida, apreciada. Sabía lo que le gustaba a los hombres, sabía lo que le gustaba a él. Su pecho siempre había sido un tema complicado. Demasiado grande, demasiado evidente, imposible de ocultar. Desde adolescente había sentido el peso de las miradas clavándose en su escote, en los botones de sus blusas que parecían siempre al borde de ceder, en la forma en que los sujetadores nunca parecían contenerla del todo. Durante años había sido su complejo, hasta que le conoció a él. Porque él la miraba de otra manera. No con simple deseo, no con ese ansia desesperada de quien solo quiere un rato de placer. Él la miraba como si su pecho fuera una maldita obra de arte, como si lo que ella siempre había intentado esconder fuera exactamente lo que más quería adorar. Y ahora, sentado a unos metros de distancia, con un vaso a medio beber en la mano y esa media sonrisa de maldito que le salía natural, sabía perfectamente lo que estaba haciendo con su cabeza. Diana lo miró de reojo, fingiendo indiferencia, pero sus mejillas ardían. No era la primera vez que jugaban así, pero sí la primera vez que sentía que esta noche acabaría de otra manera. Él levantó su vaso con calma, llevándoselo a los labios y sin apartar los ojos de ella. Diana sintió un latigazo de calor recorriéndole el vientre. No importaba cuántas veces se dijera que no pasaba nada, que solo era otra noche más en el pub, que la música y el bullicio de la gente la mantendrían distraída. No importaba que su amiga hablara sin parar, que su vaso estuviera frío entre sus dedos o que tratara de fingir que no lo había visto entrar. Él estaba allí y la miraba. Era una sensación tangible, una corriente eléctrica deslizándose por su piel desnuda, colándose bajo la fina tela de su vestido, recorriéndola con la lentitud de un roce invisible. Su cuerpo lo detectaba antes que su mente, como si cada poro de su piel se hubiera vuelto hipersensible a su presencia. Intentó ignorarlo, pero el reflejo en el espejo detrás de la barra la delató. Él estaba sentado en una mesa a pocos metros, con un vaso en la mano y la mirada clavada en ella. No con descaro, no con torpeza, con hambre contenida. Diana respiró hondo, removiéndose ligeramente sobre el taburete alto, cruzando las piernas con una lentitud ensayada, permitiendo que la tela de su vestido se deslizara un poco más sobre sus muslos. Sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que él estaba mirando. Su escote. Ese maldito escote que nunca podía ocultar del todo por mucho que intentara disimularlo. Sus pechos eran demasiado grandes, demasiado notorios, demasiado opulentos para cualquier prenda que intentara domarlos. El vestido, ajustado y de tela ligera, no ayudaba. Las suaves curvas de sus senos se apretaban contra la tela, elevándose con cada respiración,
marcando el abismo entre ellos, insinuando la piel tersa y tensa que siempre atraía miradas furtivas. Pero con él no eran furtivas, eran deliberadas. Él no solo miraba, la adoraba. Desde la primera vez que lo conoció, supo que sus pechos eran su debilidad, pero no de la manera que otros hombres lo demostraban, con comentarios vulgares o miradas torpes. Él los contemplaba con reverencia. Lo notó en cómo sus pupilas se dilataban cuando ella llevaba una blusa demasiado ajustada, en la forma en que su respiración cambiaba cuando el escote de su vestido se abría un poco más al inclinarse, en cómo parecía incapaz de apartar la mirada cuando el peso natural de sus pechos creaba un suave vaivén al caminar. Y esta noche, bajo la luz cálida del pub, con la humedad del ambiente pegándose a su piel y la música vibrando en el aire, él la estaba devorando con sus ojos. Cuando finalmente se levantó de su asiento y caminó hacia la barra, su cuerpo se tensó antes de que él llegara a su lado. «No me has saludado esta noche», murmuró su voz grave apenas por encima de la música. Diana fingió que no la estremecía la cercanía de su cuerpo, el calor que irradiaba, la forma en que su aroma amaderado y varonil la envolvía. «No sabía que querías que lo hiciera», respondió, su voz más baja de lo normal. Él sonrió. «Siempre lo quiero». Su tono ronco y seguro la hizo mojarse los labios, y él lo notó. Por supuesto que lo notó. Su mirada descendió lentamente, sin pudor, deslizándose por su cuello hasta su escote, deteniéndose ahí, apreciando cada detalle. Diana sintió el calor subirle por la piel. Sabía lo que estaba viendo. Sabía que desde su posición podía notar la presión de sus pechos apretados contra la tela del vestido. El ligero temblor de su respiración haciéndolos elevarse y descender con suavidad. La manera en que el peso de sus senos los hacía sobresalir por encima del borde de la tela. Sabía que él estaba memorizando cada curva, cada centímetro de piel expuesta. Y le encantaba. «¿Sabes lo que más me gusta de ti?», murmuró él, inclinándose apenas, su aliento rozando su mejilla. Diana cerró los ojos un segundo. «Sorpréndeme». Él sonrió. Era su juego favorito. «Lo que intentas esconder». Susurró contra su oído, su voz baja, peligrosa. «Lo que intentas disimular con ropa que nunca puede disimular nada». Diana sintió su vientre contraerse, un latigazo de calor recorrerle la espalda, el impulso animal de apretar los muslos uno contra otro para contener el ardor creciente entre sus piernas. Él no apartó la mirada cuando ella giró el rostro para encontrarse con la suya. No se movió cuando sus rodillas se rozaron debajo de la barra, cuando sus dedos juguetearon con el borde de su vaso, antes de responder. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Él sonrió, y entonces supo que estaba perdida. «Tengo una furgoneta en el aparcamiento». El aire pareció espesarse. Diana sintió su propio pulso retumbar en los oídos. Era una proposición, una declaración, una orden. Su cuerpo ya había tomado la decisión antes que su mente. «Dame 2 minutos», murmuró ella, terminando su copa de un solo trago. Él sonrió de nuevo, se giró y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Diana cruzó la puerta del pub con el corazón retumbándole en el pecho. El aire de la noche era más fresco de lo que esperaba, pero no logró calmar el calor líquido que le hervía bajo su piel, ni la humedad creciente entre sus muslos. Desde la entrada recorrió el aparcamiento con la mirada, buscándolo entre los coches. Y ahí estaba, apoyado contra su furgoneta, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándola con la misma intensidad depredadora de antes. No sonreía. No tenía que hacerlo.
porque ella ya era suya. Cada paso que dio hacia él fue una rendición silenciosa, una respuesta sin palabras al deseo que los envolvía desde hacía meses. Esta noche no habría juegos, no habría pretextos. Cuando finalmente llegó hasta él, se quedó quieta, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarlo aún. La tensión era insoportable. ¿Cambiaste de opinión?, murmuró él con un tono que no sonaba a duda, sino a provocación. Diana se humedeció los labios, consciente de cómo su escote se pronunciaba aún más con la respiración entrecortada, consciente de cómo sus pechos firmes y grandes parecían elevarse con cada jadeo sutil que no podía contener. Él también lo notó. Su mirada bajó con lentitud, recorriendo cada centímetro de piel expuesta. La delgada tela del vestido apenas contenía la presión de sus senos. Su peso natural las hacía sobresalir con firmeza, la tela ajustada moldeándolos sin piedad, la curva redonda y tungente amenazando con desbordarse con el más mínimo movimiento. Él dejó escapar una exhalación profunda. «Mírate», susurró, deslizando un dedo por el borde del escote, apenas rozándola, pero lo suficiente para hacer que Diana sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Sabes perfectamente lo que provocas». Diana quiso responder, pero su voz se quedó atrapada en su garganta cuando él, con la lentitud de quien saborea cada segundo, deslizó una mano bajo la curva de uno de sus pechos. Apenas la tocó, pero la sensación la hizo temblar. «Demasiado grandes para ocultarlos», murmuró contra su oído. «Demasiado perfectos para no adorarlos». Diana jadeó cuando sus dedos cerraron el agarre con más fuerza, cuando su otra mano se deslizó hacia su cintura y la empujó contra él, haciéndole sentir la dureza de su erección a través de la tela de su pantalón. Todo en él era deseo contenido a punto de desbordarse. «Abre la puerta», susurró ella con un hilo de voz. Él sonrió satisfecho y sin soltarla. Abrió la puerta trasera de la furgoneta con un solo movimiento. Diana no esperó. Se subió de espaldas, dejándose caer sobre el colchón improvisado de la parte trasera, con la falda subiendo por sus muslos y el pecho alzándose con cada respiración agitada. Él la siguió al instante, cerrando la puerta tras ellos. Y entonces la devoró. Su boca se estampó contra la suya, con un beso brutal, hambriento, sin paciencia, sin delicadezas. Su lengua la invadió con una posesión absoluta, succionándola, explorándola, arrancándole el aliento mientras su cuerpo la aplastaba contra la superficie bajo ella. Sus manos bajaron a su vestido sin titubeos, sus dedos enganchando la tela, empujándola hacia abajo hasta liberar la plenitud de sus pechos. Él se separó un segundo, el aliento entrecortado, los ojos oscuros clavados en la imagen de ella medio desnuda. Los senos erguidos, firmes, perfectamente redondos bajo la luz tenue que se filtraba desde el exterior. «Joder», murmuró con un tono cargado de devoción y lujuria. Diana apenas tuvo tiempo de responder antes de sentir su boca sobre su piel. Su lengua recorrió el valle entre sus pechos, trazando un camino húmedo y tortuoso antes de envolver uno de sus pezones con los labios, succionando con una ansia primitiva, cerrando los dientes apenas lo suficiente para hacerla gemir. Las caderas de Diana se arquearon contra él, la humedad entre sus piernas volviéndose insoportable, el roce de su dureza contra su vientre arrancándole un jadeo incontrolable. Él se apartó un instante, sus labios brillando con la humedad de su piel, su respiración errática, su mirada encendida. «Voy a hacerte gritar dentro de esta furgoneta», susurró con la voz más grave que nunca. «Y no me importa quién nos escuche».
Diana sonrió con los ojos entrecerrados por el deseo. «Entonces, ¿a qué esperas?» Y él no esperó. Las manos de él recorrían la piel de Diana con hambre, con una necesidad primitiva que se acumulaba en cada caricia, en cada apretón firme de sus dedos sobre su cintura, sobre la curva de sus caderas, sobre la plenitud de sus pechos, que ahora estaban completamente al descubierto. Ella jadeó cuando sintió su boca descender de nuevo, devorándola sin pausa, dejando marcas húmedas en su piel, mientras su lengua recorría cada centímetro de la carne firme y tungente que él adoraba sin disimulo. La succionaba con devoción, con urgencia, con el deseo de un hombre que había fantaseado con este momento demasiado tiempo. Diana sintió su cuerpo abrirse para él, adaptándose a cada movimiento, a cada embestida firme y rítmica que la hacía arquear la espalda contra el colchón improvisado. Su piel, húmeda de sudor y deseo, se pegaba contra la de él con cada encuentro de sus caderas, con cada choque de su cuerpo fuerte y dominante contra el suyo. Él la sujetaba con fuerza, sus manos aferrándose a sus muslos, a su cintura, a la curva de su espalda, marcándola, asegurándose de que no se moviera, de que no tuviera más opción que aceptar cada acometida, cada latigazo de placer que le recorría con violencia. Pero lo peor, lo mejor, era cómo la miraba. Cada vez que bajaba la vista hacia ella, su expresión era la de un hombre absolutamente poseído por el deseo, hipnotizado. Su mirada recorría su cuerpo con devoción, con esa obsesión descontrolada que la hacía sentir perfecta, adorada, venerada. Porque él lo había dicho. Lo que intentaba ocultar era lo que más le enloquecía. Sus manos se deslizaron hacia sus pechos de nuevo, atrapándolos con firmeza, sosteniéndolos, sintiendo su peso, su textura, su dureza perfecta bajo sus dedos. Los apretó, los moldeó, los adoró con las palmas y con la boca, bajando para volver a devorarlos como si no pudiera evitarlo. Diana gemía bajo él, perdida en la mezcla de su boca y su cuerpo, sintiendo cómo la presión de su interior crecía, cómo el placer ascendía en espiral, envolviéndola en una tormenta de sensaciones que la hacían aferrarse con desesperación a sus hombros, a su cabello, a cualquier parte de él que pudiera sujetar. «Eres increíble», gruñó él contra su piel, mordiendo su clavícula, succionando su cuello, mientras sus movimientos se volvían más intensos, más erráticos, más desesperados. El clímax la golpeó de repente, violento, profundo, arrancándole un grito ahogado mientras su cuerpo entero se estremecía bajo él. Él la sintió tensarse, la sintió quebrarse en su interior, y eso fue suficiente para perder el control. Su respiración se volvió más pesada, más errática, su ritmo más frenético, hasta que finalmente, con un gemido bajo y gutural, se dejó caer sobre ella, estremeciéndose contra su piel. El silencio que quedó después fue tan intenso como el acto en sí. Solo sus respiraciones, aún descontroladas, flotaban en la oscuridad de la furgoneta. Diana cerró los ojos, sintiendo el peso de él sobre su cuerpo, sintiendo cómo su pecho subía y bajaba contra el suyo, cómo el sudor se mezclaba en su piel, cómo su corazón latía con la misma fuerza que el suyo. Él deslizó una mano hacia su rostro, acariciando su mejilla con el pulgar, con una ternura inesperada. Diana sonrió, con los labios aún hinchados por sus besos, con su cuerpo aún vibrando con las secuelas del placer. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, murmuró ella con la voz ronca y satisfecha. Él levantó la cabeza apenas, con una ceja arqueada. Que mañana, cuando te vuelva a ver en el pub, me vas a mirar igual que hoy, con las mismas ganas. Él sonrió, deslizando la mano por su pecho, bajando lentamente hasta la curva de su cintura.
mañana y todas las veces que te vea», susurró, inclinándose sobre ella para besarla de nuevo. Porque esta no iba a ser la última vez.